Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hernández Vallejo Nancy Yasmín, del grupo 2MM4 de simulación de circuitos e impresión de los mismos. El día de hoy le presento mi actividad 1, que es análisis del circuito por método de nodos, como vemos en esta parte. Y bueno, nosotros tenemos este circuito del que vamos a partir. Bueno, yo lo analicé por el método de nodos, como lo vimos en clase, y vamos a identificar primeramente los tres nodos principales, ¿no? Que yo nombré como U1, U2 y U3, y como lo vimos en clase, además de nuestra referencia con tierra, que es este de aquí. Entonces serían los tres puntos principales para identificar. Bueno, tenemos que identificar como número 1 el voltaje en cada uno de ellos. Para empezar, sabemos que U1 está conectado directamente a la fuente de tensión, que en este caso son 3 volts. Por lo tanto, nosotros sabemos que U1 va a ser igual a 3 volts porque este está conectado directamente al voltaje de la fuente, que son 3 volts, como se ve en la imagen. Ahora, esto es para el primer caso. Para el segundo caso vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, pero para esto tenemos que calcular primero la conductancia en cada resistencia porque la vamos a usar más adelante. Bueno, sabemos que la fórmula de la conductancia se denomina como G es igual a 1 entre R y esta se mide S de Siemens, justo. Entonces, comencemos con la resistencia 1. Bueno, la resistencia 1 es esta y tiene el valor de 1 ohm. Entonces, si dice la fórmula que es 1 entre el valor de la resistencia, tendremos 1 entre 1 que nos da igual a es únicamente ese, no lo edité antes, un 100. Entonces lo tenemos aquí como un S, un 100 y Siemens. Y después tenemos la resistencia 2, que también es un ohm. Repetimos esto, 1 entre 1 nos va a dar 1. Esta relación está dada entre U1 y la Tierra. Ahora vamos con la R3, que sabemos que R3 es igual a 1/2 o 0.5. Entonces esto sería igual a dividir 1 entre 0.5 y el resultado sería 2. Sabemos que esta resistencia se encuentra entre U1 y U3. Y para R4 tenemos 1 entre 2, por como la marca esta fórmula, y nos da 0.5 siems. Sabemos que está entre U3 y tierra la resistencia 4, ¿no? Tenemos identificados estos nodos principales. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos pasar a la parte 2, que sería para el nodo 2, que lo tenemos llamado U2. Bueno, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos permite dar con esta ecuación. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Bueno, para empezar, el menos 1 por U1 representa el menos 1 la conductancia que hay, que se conecta al nodo U2 con el nodo U1. Como la resistencia 1 es igual a 1 ohm, se considera que es un Siemens. En el método de nodo, los voltajes vecinos siempre se restan. Entonces, pasamos de esta parte, que ya lo tenemos claro, que es por el método de la conductancia de arriba y todo esto. Ahora pasemos, ¿qué significa el 1 más 1 por U2? Bueno, aquí sumamos todas las conductancias conectadas directamente con el nodo U2. Tenemos R1, que es igual a 1 ohm, que esto nos da un Siemens, y R2, que también es 1 ohm, que es igual a un Siemens. Por lo tanto, es que vamos a sumar 1 más 1 por el nodo 2. Bueno, esto nos da resultado menos 2. Y después, bueno, el menos 2 representa la fuente de corriente de 2 amperes y se pone negativa porque la flecha sale del nodo U2, como podemos ver aquí en el circuito. Se pone negativa porque sale de la flecha U2. Ahora, ya que tenemos clara esta ecuación, vamos a ver por qué
bueno, ya resolviendo todo esto, vamos a ver por qué llegamos a que U3, perdón, me confundí, no, estábamos explicando esta. Vamos a explicar por qué entonces U2 es igual a 0.5. Al llegar a esta ecuación podemos despejar de este lado que nos queda como, espérenme, ya me perdí un poco. Ujú. Sí, simplemente es esto, porque ya tenemos toda esta ecuación de aquí dada y ahora nada más había que sustituir en el U1 los 3 volts de arriba que ya habíamos identificado. Y bueno, ya sustituyendo el U1 tenemos esta ecuación de aquí lista. Solamente sería encontrar el valor entonces para U2, por lo tanto vamos a despejarla, ¿no? Cuando llegamos a esta parte del despeje, que nos queda únicamente 2 por U2 es igual a 1, podemos despejar a U2 poniendo 1 entre 2. Entonces esto nos da que U2 es igual a 1 medio o 0.5 volts. Ahora, para el nodo 3, que sería este nodo de aquí, eh, seguimos usando leyes de Kirchhoff. Bueno, empezamos con menos 2 por U1. Bueno, el menos 2 es la conductancia de la resistencia R3, que es la de 0.5, que sabemos que se daba con G es igual a 1 entre 0.5 y el resultado son 2 siems más 2 más 0.5 por U3. ¿Qué significa esto? Bueno, sumamos las conductancias unidas a U3, que estas son R3, que es igual a 1 entre 0.5, que serían los 2 siemens, que son estos de aquí, y R4, que sería igual a 1 entre 2 por 1 entre el valor de la resistencia, que es 2, y nos da 0.5 siems. Y esto lo multiplicamos por U3 debido a la trayectoria que se está siguiendo en este circuito. Y el resultado va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente de 2 amperes ahora es positiva porque la flecha entra al nodo U3, como lo podemos ver en este método de nodos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir una vez más a U1 y nos queda esta fórmula de aquí completa. Entonces ya nada más tenemos que resolver esta parte de aquí y despejar U3. Por lo tanto, llegamos a que 2.5 por U3 es igual a 8. Pero U3 todavía se puede despejar aún más. Entonces nos quedaría U3 es igual a 8 entre 2.5, lo cual dice que U3 equivale a 3.2 volts. Noté que en la clase anterior, que fue del día lunes, yo no me pude presentar por el tema que hubo en el país, pero en los apuntes de mi compañero pude notar que habíamos llegado al despeje que era 36 entre 5 y esto nos daba que era 7.2 volts. Pero lo que yo creo es que el despeje correcto sería 2.5 por U3 es igual a 8. Despejando esto nos da exactamente que son 3.2 volts, es lo que yo considero. No estoy muy segura, pero considero. Bueno, entonces ahora ya tenemos la primera parte en la que podemos asegurar que en el nodo 1 tenemos 3 volts porque está directamente alimentado. En el nodo 2 tenemos 0.5 volts y en el nodo 3 tenemos 3.2 volts. Ahora vamos a pasar a cálculo de corrientes en cada elemento. Para esto vamos a utilizar la fórmula que ya todos conocemos, que la llamamos en clase Victoria, bueno, Victoria Reina de Inglaterra, donde mencionamos la V, R, I, V para el voltaje, R para la resistencia y la I para la intensidad. Bueno, ahora vamos a aplicarla para cada rama. Tenemos la resistencia 1, que es de 1 ohm. Esta la tenemos aquí.
Y sabemos que entonces para la intensidad, el despeje de esta fórmula sería intensidad es igual a el voltaje entre la corriente, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el voltaje sería... Uy, perdón. La corriente de R1 es de 2.5 amperes y en R2 es de 0.5. Entonces, para determinar esto, cómo llegamos a que es 2.5, tenemos que la intensidad va a ser igual a el nodo 1, que es U1 menos U2, entre 1. Entonces, esto nos da que esto es igual a 3 menos 0.5 y esto es 2.5 amperes. Después para la resistencia 2 tendríamos que solamente involucramos aquí al nodo U2 para resistencia 2. Ahí voy para allá. ¿Dónde estamos? Para la resistencia 2. Entonces esto nos quedaría como 0.5, que es el voltaje en la resistencia 2, entre 1, que es el valor de la resistencia, y esto queda que son 0.5 amperes en la resistencia 2 para la resistencia 3, que está en U1 menos U3, entre 0.5, esto nos da igual a 3, que es el valor de U1 en el voltaje, menos 3.2, que es el valor de U3 en voltaje, entre 0.5, y esto nos da menos 0.4 amperes. Y la resistencia 4, que sería U3 entre 2, porque es el valor de la resistencia. Sustituyendo esto, tenemos que U3 era igual a 3.2 volts entre 2, que es el valor de la resistencia, y esto nos queda como 1.6 amperes. Ahora, la fuente de voltaje es de 3 volts, entonces la corriente total que sale de la fuente es la suma de las que entran a las resistencias conectadas a ellas. Entonces la I total sería 2.5 más menos 0.4 amperes, y esto nos da 2.1 amperes, como podemos analizar en este circuito. Por lo tanto, bueno, ya que tenemos todo esto claro de la conductancia, los voltajes en cada uno y la intensidad en cada uno, podemos pasar a una tabla de resultados analíticos, donde empezamos con el elemento, que es la fuente de 3 volts, la fuente de 2 amperes inyectada, la resistencia 1 de 1 ohm, la resistencia 2 de 1 ohm, la resistencia de 3 de 0.5 y la resistencia de 4 de 2 ohms. Tenemos que el voltaje, en este caso aquí serían 3 volts porque es lo que se inyecta. En este caso de la fuente de 2 amperes se encuentra entre U3 y U2, por lo tanto los volts que se encuentran aquí son 2.7. En la resistencia 1, como ya habíamos calculado, son 2.5, en la resistencia 2 son 0.5, en R3 es menos 0.2 y en R4 es 3.2 volts. Ahora vamos a ver la corriente en cada elemento. Bueno, en la fuente de voltaje llegamos que son 2.1 amperes, que ya lo vamos a ver ahora en la simulación. En la fuente de amperaje pues son 2 amperes. En la resistencia 1, como ya lo calculamos, son 2.5 amperes. En la resistencia 2 son 0.5 amperes. En la resistencia 3, 0.4 amperes. Y en la resistencia 4, 1.6 amperes. Ahora vamos a determinar, bueno, como plot twist, puse la potencia de cada uno que entrega, y esto ya no lo habían pedido, pero me pareció como para comparar cada uno. Vemos que la fuente se entregan 6.3 watts, la fuente de voltaje, la fuente de intensidad o amperaje se entregan 5.4 watts, en la resistencia 1 6.25 watts, en la resistencia 2 0.25 watts, en la resistencia 3 0.08 watts y en la resistencia 4 5.12 watts. Ahora, ya que tenemos todo esto aquí, nuestro circuito aquí ya bien dibujado y analizado, las conductancias dadas, podemos pasar a la simulación, que en este caso yo lo hice en Proteus porque
Es el programa que me pudo prestar un amigo para el que tenía en su máquina para simular. Yo tengo en este momento un dispositivo Windows y ya estoy resolviendo esto para tener donde simular, pero ahorita no tengo el programa instalado, por eso es que lo instalé, confirmé mis resultados y ahora tengo la captura, pero ya no será igual en la próxima. De todos modos tenemos aquí el programa corriendo, que lo tenemos aquí corriendo. Bueno, tenemos aquí ya simulado todo. Tenemos nuestra fuente de tensión de 3 volts, nuestro punto de tierra y identificamos U1, U2 y U3 como los nodos principales. Ahora, como habíamos visto en nuestra tabla, tenemos aquí identificados en la fuente de tensión 2 amperes. Vamos a confirmar la fuente de tensión 2.1 amperes, que es correcto. Tenemos identificado en U2 2.5 amperes. Tenemos aquí 2.5 amperes, 2.5 amperes. Exactamente, 2.5 amperes, aquí están identificados. Y U3 teníamos 1.6 amperes, pero este ya no lo incluí, si ya no lo incluí. Bueno, aquí tenemos que todos están aquí ya simulados. Y ahora vamos a ver el voltaje que hay en cada uno. Tenemos los 3.2 volts que habíamos dicho anteriormente. Los teníamos aquí arribita, ¿no? Exactamente, para el nodo U3 tenemos 3.2 volts y se encuentran aquí, que es en el nodo U3. Para el nodo U2 teníamos 0.5 volts, que es exactamente lo que tenemos acá, 0.5 volts, y me parece que sería todo. Bueno, y un U1 que son 3 volts, pero porque sabemos que está aquí directamente alimentado. Y bueno, esta sería la comprobación de que una vez simulado sí da. Es la Proteus, lo nombré como Proteus Reference para la actividad A01. Tenemos aquí nuestra tabla de valores de cada uno de los componentes, cómo llegamos a saber la intensidad en cada resistencia, cómo llegamos a saber el voltaje en cada nodo, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que haya quedado bastante claro, y pues para asegurar la precisión de los cálculos pues se realizó la simulación en Proteus. Como puede observar en la captura de pantalla que le enseñé, los voltímetros y amperímetros marcan exactamente los mismos valores que obtuve analíticamente, el 0.5 en U2, el 3.2 en U3 y la corriente total de la fuente, que sería 2.1 amperes. Con esto el circuito considero que queda validado y la resolución también considero que es correcta. Entonces, esto sería todo y gracias por su atención, profesor.